quien se encuentra con Cristo, quien realmente tiene la experiencia de haber sido transformado por la presencia de Jesús, no puede callar. O como decían los apóstoles, no podemos callar aquello que hemos visto, oído, aquello que han tocado nuestras manos. No lo podemos callar. Tenemos que tener la necesidad de predicar. Tenemos que tener la necesidad de llevar a Jesús a los demás, porque eso es indicativo de la presencia de Cristo en nuestra vida. Cuando Cristo se apaga en nuestra vida, se apaga la predicación. Por lo tanto, más que una obligación, la predicación es una necesidad que tenemos nosotros, pero también un derecho que tienen los demás. Porque también los demás tienen derecho de escuchar a Cristo, de escuchar que se le anuncia a Cristo. ¿Por qué? Porque así que Dios lo ha querido. Jesús no se le va a aparecer a la gente en persona. Hay muy pocas revelaciones privadas que ha hecho Jesús a algunas personas. Pero la metodología, el modo que Jesús eligió para llevar adelante el anuncio del reino ha sido el discipulado. Ha sido elegirnos para que nosotros seamos su voz, para que nosotros le prestemos la voz a Cristo y anunciemos a los demás al Señor y su reino. Bartimeo, gracias a que le dijeron, es Jesús, ¿qué pasa? Él pudo sentir en su corazón ese llamado y comenzó a llamar a Cristo. Se acercó a él y Cristo lo curó de su ceguera. La fe nos cura de la ceguera. La fe nos saca de las tinieblas. La fe nos hace ver el mundo de una manera distinta, en 3 dimensiones y a color. La fe nos trae la paz. Pero esa fe, ¿cómo llega al corazón de las personas? A través de la predicación. ¿Y la predicación de qué depende? Del predicador. Depende de vos y depende de mí. Porque todos estamos llamados a predicar. A veces pensamos que la predicación es algo privativo del sacerdote. No. Estamos todos llamados a predicar con la vida, pero también con las palabras. Sobre todo con las palabras también. Porque acordate, disculpad que insista, la fe entra por el oído. La fe entra por el oído. Por lo tanto, es necesario también anunciar explícitamente a Jesús. Y como te decía, somos todos predicadores. No porque nos pongamos en un lugar a predicar. No. Es hablar de Jesús en la mesa, con los amigos. Es anunciar a Cristo, no sé, incluso hasta en los medios de transporte público. Me acuerdo de un señor que me decía, yo me convertí en el tren. Digo, ¿cómo en el tren? Sí, porque mi amigo, con el cual volvía a mi casa juntos, tomábamos el mismo tren de regreso, me empezó a hablar de Cristo. Y bueno, después ahí me empezó a preparar y yo de ahí conocí a Jesús, me bauticé, tomé la comunión, se convirtió en el tren. Gracias a la predicación de su amigo, ¿no?, que aprovechó ese momento de compartir juntos ese viaje de regreso a las casas de cada uno. La fe entra por la predicación, pero la predicación depende del predicador. ¿Y con esto qué quiero decir? La importancia que también tiene tu preparación y la mía. Lamentablemente sucede mucho que nosotros tenemos el tesoro, la perla, que es el Evangelio, que es Cristo. Y muchas veces lo presentamos de una manera tan fea que a la gente no le da ganas de seguirlo. A la gente no le da ganas de escucharlo. Por eso es que tenemos entonces que prepararnos. Tenemos que prepararnos para predicar. Y ustedes estarán pensando, tal vez algunos, no lo sé, pero tal vez alguno de ustedes esté pensando, y bueno, ¿y qué curso tengo que hacer? ¿Qué técnicas tengo que aplicar? Bueno, sería bueno hacer algún curso. Sería bueno tener en cuenta algunos elementos fundamentales de una buena prédica. Pero antes que eso, lo importante es que vamos a hablar de alguien que debemos conocer. Lo primero es lo primero. Y lo primero es hablar de Jesús como un amigo habla de otro amigo. No podemos podemos hablar de alguien que en realidad
no tratamos, no conocemos, con el cual no nos relacionamos. Lo primero para una buena prédica es estar con el Señor. Y Jesús lo sabía esto perfectamente, porque cuando preparó a sus discípulos para esta misión, para enviarlos a anunciar el reino, ¿qué hizo? Los eligió para que estuvieran con Él. Jesús dice, bueno, primero estén conmigo. Generemos un vínculo. Conozcámonos. Generemos una amistad. Yo les voy a contar todos mis secretos. Les voy a mostrar también, van a compartir también conmigo la vida. Y desde esa experiencia de cercanía, desde esa experiencia de encuentro profundo, de vínculo profundo con el Señor, bueno, desde ese lugar van a salir a predicar los apóstoles. Lo que hemos visto, lo que hemos oído. El riesgo muchas veces que tenemos en la evangelización es hablar de alguien que no conocemos. Hablar de alguien a quien no tratamos, con el cual no estamos, o con el cual estamos, no sé, un ratito. Ese es el gran riesgo que tenemos, de hablar de un desconocido. ¿Y por qué es un riesgo? ¿Sabes por qué? Porque se nota. Se nota cuando hablamos de alguien que no conocemos. Se nota cuando realmente hablamos de corazón y se nota también cuando hablamos porque tenemos que salvar, digamos, las circunstancias. O directamente lo que hacemos es no hablar, porque no tenemos nada que decir. Que es preferible, ¿eh? Es preferible no hablar, cuando no tenemos esa experiencia con Jesús, ¿sí? A estar hablando de alguien que realmente no sabemos quién es. Lo primero es esto, estar con el Señor. Como la Virgen también. La Virgen, ¿qué hace? Primero concibe a Jesús y después lo da a luz. Primero tenemos que concebir en nuestro corazón a Cristo y luego tenemos que darlo a conocer a los demás. Luego será muy interesante tener algunas pautas, algunos modos para que esa experiencia pueda ser lo más traslúcida posible. Y lo primero me parece que tenemos que tener en cuenta que nuestra prédica tiene que ser una prédica querigmática. ¿Qué es esta palabra? Querigma, ¿no? ¿Qué es el querigma? ¿Sí? El querigma es el anuncio básico de la fe. ¿Y cuál es el anuncio básico de la fe? ¿Qué es lo primero que tenemos que anunciar a las personas? Es muy sencillo. Dios te ama gratuitamente. ¡Qué revolucionario! Esto es revolucionario. Porque ninguna fe, ninguna religión habla de un Dios que ame gratuitamente. Ama si le ofrecen sacrificios. Ama si te portas bien. Ama si le haces caso. Pero que te ame gratuitamente, esto es revolucionario. Que sea una prédica también alegre. Evitar tal vez comenzar por lo que tenemos que hacer, sino comenzar por lo que Dios hizo por nosotros. Y esperar o invitar o dejar abierta, ¿qué cosa? La puerta para la respuesta. También tiene que ser una prédica bíblica. Y por lo tanto, nuestra prédica tiene que estar alimentada por la palabra de Dios. Una predicación que surge como te decía, de este conocimiento de Cristo, palabra. Bueno, después podremos utilizar algunos recursos, utilizar imágenes. Por ejemplo, este sábado pasado tuve 4 parejitas que se van a casar. En la prédica que tuvimos, una prédica llena de imágenes, ¿no? Y hablábamos, por ejemplo, de la importancia de los pequeños gestos. Entonces poníamos un pequeño regalito. La importancia de la vida de oración, del recurso a la Eucaristía, poníamos un cáliz. La importancia de acudir también a la Virgen, una imagen de la Virgen. La importancia de cuidar el vínculo como algo vivo, entonces poníamos una planta, algo vivo. El peligro está comenzar por el recurso y pensar de que la predicación es un recurso. Cuanto más recursos manejo, cuanto más técnicas conozco, cuanto más
dinámicas, manejo, va a salir mejor. No, no necesariamente. Predicar no es una técnica, sino que es un testimonio. Y por último, cuando predicamos tenemos que saber ser, ¿sabes qué? Como el vidrio, ¿viste? Como los vidrios. ¿Vieron? Los vidrios como son transparentes. Nosotros tenemos que ser un vidrio. Tenemos que ser un vidrio que deja pasar la luz de Cristo. La gran tentación, o una de las tentaciones que tienen los predicadores, o que tenemos los que predicamos la palabra de Dios, ¿cuál es? Y la de ser nosotros, ¿no?, el punto de atracción. No. Nosotros tenemos que llevar a la gente al encuentro con Cristo. Tenemos que ser un nexo, un eslabón, ¿sí?, que une a las personas con Dios. Y esa frase de San Juan Bautista, lo mío es ocultarme y desaparecer. Y hay un santo que yo quiero mucho que decía eso, lo mío es ocultarme y desaparecer para que solamente Jesús se luzca. La gente se tiene que enamorar de Cristo. No tiene que quedar enganchada con el predicador, tiene que quedar enganchada con el Señor. Tiene que quedar, ¿sí?, enamorada de Cristo. Porque en definitiva, la fe sí depende de la predicación depende del predicador, pero la eficacia de todo el proceso depende del Espíritu Santo. Que seas un buen instrumento, que seamos buenos instrumentos, que conozcamos a Jesús, que lo anunciemos de corazón, de manera gozosa, para que haya muchos Bartimeos que puedan escuchar que Jesús pasa y puedan de un salto salir al encuentro del Señor, salir de la oscuridad y comenzar de esa manera una nueva vida.